enlazarme en estos momentos con la amiga y colega Nancy Flores de la revista Contralínea. Nancy Flores, quien es corresponsal de la revista, a quien ustedes han visto en diferentes ocasiones aquí en Sin Censura y también en La Mañanera. Querida Nancy, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Oye, por cierto, después de presentar a Víctor Trujillo en su personaje de Broso y a Beatriz Pajés haciendo un pajés, y con este reportaje de largo alcance, de largo aliento que han estado publicando en la revista Contralínea sobre el golpe blando contra Andrés Manuel López Obrador, ¿en dónde van? Te pregunto, ¿en dónde van? Porque siguen publicando sobre este tema que tiene que llevarnos también por los medios de comunicación y personajes como los que aquí mencionamos. ¿Dónde van, Nancy? Pues justamente acabamos de publicar el trabajo sucio que hacen los medios de comunicación en todo esto del golpe blando. Hay que recordar que el golpe blando, lo que dice la teoría de Gene Sharp, es que es un golpe de Estado que se hace por la vía pacífica, es decir, no ocupa a la milicia para derrocar gobiernos. En ese sentido, bueno, lo que nosotros hemos visto a lo largo de este trabajo es que los medios de comunicación van por dos vías, es decir, la primera es el calentamiento de calle, es decir, asustar estas causas legítimas que existen en la sociedad a partir de justamente estas supuestas críticas hacia el gobierno y decir es que este sector social tiene razón y sí la tiene, ¿no? Pero ellos inflan esa problemática y asusan a la gente para que siga saliendo a la calle y generar con ello malestar social. Y la otra es que por la vía de comentarios, de editoriales, de noticias falsas, de mentiras, es decir, abiertamente utilizan las mentiras en sus programas, en sus noticiarios, etcétera, para advertir que hay situaciones de riesgo para la sociedad y con ello generar malestar en la sociedad. Y entonces esto le sirve sobre todo para en un futuro, cuando ya se avance el golpe blando puede venir desde el Congreso, cuando, o lo que se ha ensayado en América Latina, es que los mandatarios son juzgados en el Congreso y son destituidos, o desde el Poder Judicial se les abren procesos en contra que los llevan incluso a la cárcel. Eso pasó, por ejemplo, en Brasil. Y eso, cuando eso sucede o cuando piensan que eso podría suceder en México, pues la gente esté tan enojada, tan molesta con el gobierno por todas estas serie de mentiras, de noticias sesgadas, de noticias falsas, pues ya no haya una reacción social, es decir, que la gente no defienda al gobierno legítimamente constituido, porque hay que recordar que en 2018 el presidente López Obrador ganó por una mayoría aplastante, es decir, el más cercano competidor, pues no, ni siquiera le alcanzaba pues a los más de 30 millones de votos que obtuvo el presidente López Obrador. Entonces, los medios de comunicación entran en el golpe blando de esta forma, es decir, van acompañando todas las estrategias del sector empresarial desde un inicio y las van acompañando, como ya decía yo, con noticias falsas, con noticias sesgadas, con mentiras, abiertas mentiras, y que generan esta incertidumbre social. Entonces, por eso vemos que les interesó mucho, por ejemplo, el tema del feminismo, cuando nunca en la vida les había importado, y entonces estaban promoviendo el año pasado, por ejemplo, el paro de las mujeres el 9 de marzo, ¿no? Y además estaban promoviendo las manifestaciones en las calles que se tornaron bastante violentas, incluso podemos recordar escenas pues muy tristes y muy lamentables donde mujeres agredían mujeres policías, ¿no? Como si hubiera mujeres de primera y mujeres de segunda, y eso no se condenaba en los medios de comunicación porque no les interesa, pero a los medios de comunicación tampoco les interesa llevar la agenda feminista, la
la agenda real del feminismo. Entonces ahí podemos ver que asusan movimientos legítimos que realmente no les importan. Nunca los medios han promovido, por ejemplo, que haya leyes que dignifiquen a la mujer y que le permitan tener este derecho a decidir sobre su cuerpo, que es una de las principales banderas del feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios están en contra del aborto, porque son medios que son hipócritas. Y ahí es donde entran todos estos voceros del poder, ¿no? Porque hay que recordar que muchos de ellos están al servicio del poder económico, que hay poderes fácticos, que no solamente está el poder gubernamental, están los poderes fácticos, el poder económico es uno de los poderes más fuertes. Y este poder fáctico, el poder económico, no es el que impuso esta vez al presidente. Es decir, el presidente no es, pues como fueron los anteriores, todos mangoneados por el poder económico, no está sometido a ellos, al contrario, los está haciendo que vayan a pagar impuestos, los está haciendo que sus contrataciones sean cada vez más abiertas, más públicas, más transparentes, y en ese sentido que no haya tráfico de influencias y toda la corrupción que había en el pasado, los diezmos, los sobornos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entran los medios de comunicación y los voceros del poder. De hecho, el presidente hoy también